Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias reales y consejos prácticos de emprendedores e inversores de startups para que te inspires, aprendas de sus experiencias y te mantengas actualizado de las últimas tendencias del mundo emprendedor. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás conocerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy me entusiasma contarte el lanzamiento de nuestro nuevo programa The Round Framework, el programa que estabas esperando para levantar con éxito tu primera ronda de inversión. Por eso, en honor de The Round Framework, decidimos lanzar una serie de episodios llamados De Ronda con Startupeando, con el objetivo de ayudarte a aprender a levantar tu primera ronda de capital. En este primer episodio vamos a hablar sobre las etapas indispensables que deben tener toda ronda de inversión: diseño, ejecución y cierre. Así que quédate conmigo hasta el final para aprender cuáles son las etapas que debes seguir si quieres levantar tu primera ronda de capital. Lo primero que tenemos que determinar antes de ver las etapas es entender qué implica levantar capital. En una startup, levantar capital implica recibir inversión o determinadas sumas de dinero a cambio de una participación en la empresa o el derecho a tener una participación futura en esa empresa. Ahora, ¿quiénes son las personas que se animan a invertir en startups? Y la palabra clave es se animan, porque las startups, recordemos que es una inversión de riesgo. Las startups nacen en la incertidumbre de si su modelo de negocios, que es innovador, va a funcionar, si va a haber un product market fit, que va a implicar que el mercado realmente está buscando esa solución, si hay un founder market product fit, si ese fundador es el indicado para llevar adelante ese producto a ese mercado. Esta incertidumbre hace que la inversión en startups sea escalonada y que haya distintos actores con características muy distintas que van acompañando a las startups en sus diferentes etapas. Entonces, vamos a avanzar primero contando cuáles son estos actores y en qué etapa invierten cada uno de ellos. Primero tenemos las 3F, las llamadas Friends, Family and Fools, o sea, las personas que son cercanas de alguna manera al emprendedor y que invierten en el emprendedor por justamente su cercanía o este conocimiento que tienen de la persona que busca emprender. No suele tener conocimientos de venture capital, no suele conocer mucho más del mundo de las startups de lo que su conocido o familiar les comenta, que en este caso es el emprendedor. Y que a pesar de que generalmente es el primer dinero que reciben los emprendedores para comenzar su proyecto, esos primeros fondos que se utilizan al desarrollo de un primer MVP, sí hay que tener en cuenta que a estas personas hay que explicarle el riesgo profundo de invertir en una startup y de que pueden perder todo el dinero invertido. Entonces, estos Friends, Family and Fools van a ser entre los primeros inversores de la startup. Tenemos un segundo escalón. Como ya dijimos, la inversión va a ser escalonada y va a ir creciendo en complejidad. Y este segundo actor son las aceleradoras. Bien, son organizaciones, empresas que van a realizar pequeñas inversiones en estas startups, pero que ya tienen otro conocimiento del mundo inversor, tienen otro conocimiento de los riesgos de las startups. Generalmente están compuestas por pequeños fondos de dinero otorgado por inversores a estas aceleradoras, y la característica principal no solo es que otorgan dinero, sino que generalmente se estructuran como programas que duran 4, 6 meses o más, donde se les intenta dar herramientas a los emprendedores. Herramientas desde conceptos técnicos, una red de contactos, no solo este dinero, incluso algunas otorgan un espacio físico durante el tiempo de la aceleración, con el objetivo de poder lograr un MVP mucho más acabado, bien, y estos primeros clientes.
tanto los Friends, Families and Fools como las aceleradoras como los siguientes actores que vamos a ver, como dijimos, van a tomar una participación de la empresa. Generalmente las aceleradoras tienen una participación establecida de antemano en la aceptación de la startup dentro del programa, por lo cual es importante saber cuál es el porcentaje de equity que estas aceleradoras buscan obtener de tu startup. Las principales aceleradoras del mundo que reciben emprendedores de todo el mundo, podemos mencionar a Y Combinator o a TechStart. También hay un programa de aceleración muy interesante en Chile, que es Startup Chile, y uno tiene que estar atento a los llamados a postulación. Por ejemplo, Y Combinator tiene 2 llamados al año y se hacen las postulaciones online, donde uno básicamente primero pichea su emprendimiento a través de un formulario escrito y luego en los procesos generalmente se avanzan en picheos en vivo. Son de gran valor para las startups porque le permite a la startup aprender un montón sobre el mundo emprendedor y tener contactos a veces también no solo de inversores, sino también de la industria en la cual esa startup se está desarrollando. En tercer lugar, tenemos a los que se llaman también inversores ángeles. El inversor ángel ya no es una organización como las aceleradoras, sino que son personas humanas. El inversor ángel probablemente sea un ex emprendedor que le ha ido bien y que quiere apostar a nuevos proyectos, el ex CEO de una empresa o el actual CEO de una empresa que intenta mantenerse actualizado con las innovaciones de su industria y le interesa formar parte de proyectos revolucionarios en esa industria y que lo importante es que invierten dinero propio. Esto significa que están poniendo en riesgo un capital que es de ellos, por lo tanto los hace a veces un poco más precavidos, pero también implica que no solo buscan un objetivo financiero como las aceleradoras o los venture capitals que vamos a hablar dentro de un rato, sino que, como dije, buscan también un objetivo personal, formar parte de un proyecto que los llene y les interese. Por eso los inversores ángeles son muy valiosos en etapas tempranas para las startups porque pueden tener un rol un poco de advisor, o sea, de esa persona que te guía en el proceso de crecimiento de tu empresa, te guía dentro de la industria y te puede presentar actores de esa industria que te puede ayudar a crecer en tu proyecto. Y por supuesto también se va a llevar su porcentaje de equity. Y finalmente tenemos el Venture Capital, que en este caso sí son organizaciones, son estrictamente fondos de inversión que tienen que ellos hacer sus propios fundraisings, donde inversores invierten estos fondos, bien, y le dan al managing partner, o sea, al encargado de ese fondo, de administrar este dinero invirtiendo en las startups que cumplan con su política. Tenemos que entender que los venture capital generalmente tienen una tesis de inversión. Esta tesis de inversión va a determinar en qué geografía invierten, va a determinar, por ejemplo, en qué estadio de la startup van a invertir, van a determinar, por ejemplo, en qué vertical, ArtTech, FinTech, HealthTech, etc. Y pueden ser agnósticos, invierten en cualquier tipo de vertical, o pueden ser, por ejemplo, orientados a la tecnología, pueden ser Deep Tech o enfocarse en inteligencia artificial, Industria 4.0, etcétera, que va a limitar el campo de acción de estos inversores, y eso es muy importante que sepas cuál es la tesis de inversión de un inversor antes de contactarlo. Estos fondos generalmente tienen una duración de 10 años, en los primeros años buscan invertir en startups y el resto de los años intentan justamente recuperar esa inversión. Un fondo busca ganar por lo menos 10 veces más de lo que invirtió en tu startup, porque generalmente una sola startup de un fondo va a devolver el dinero invertido
y ganancias por todas las otras startups del fondo. Por eso en la inversión de riesgo no se está buscando que la startup salga a flote y se mantenga, sino que se está buscando un crecimiento exponencial, que en el caso de un exit, una salida, que puede ser la venta de la empresa a un interesado, una empresa interesada, o la salida a oferta pública, devuelva el capital obtenido con intereses. También existen las family office o fondos u organizaciones dentro de las empresas que están más orientadas a la innovación abierta, como podemos hablar de Eclos en el caso de Quilmes o Camay en el caso de Coca-Cola y Arcor, que son fondos que invierten en startups que están muy relacionadas a las actividades de su empresa madre y que terminan no solo siendo inversores, sino esas empresas madres buscan también ser clientes de esas startups. Básicamente el escenario de inversión para las startups son estos actores que hablamos. Por eso va a estar estructurada en rondas, donde en cada ronda se van a ir sumando actores cada vez más complejos. Y una advertencia, que ya la vamos a ver en próximos episodios: tener cuidado cuánto equity o participación se le da en cada una de estas instancias a este tipo de inversores. ¿Es necesario que uno cuente con todos estos inversores? No, para nada. Uno puede hacer el camino que uno necesite. Uno puede, aunque no es tan recomendable contar con tantos friends, family and fools, porque no conocen la industria y te puede complicar las próximas rondas. Puedes tener dinero de familiares, puedes participar de varias aceleradoras, aunque a veces hay que evitar el constante participar por participar de las aceleradoras, que es algo que a veces sucede, y que enfocarse en el crecimiento del proyecto y avanzar a nuevos niveles de inversión. Los inversores ángeles son valiosos, pero también evitar tener decenas de inversores ángeles. Y un poco lo mismo con el tema de los venture capital, que no solo nos puede aportar dinero, sino que nos puede aportar ciertas conexiones dentro de la industria o cierto conocimiento específico que ellos tengan. Bueno, entonces vamos a recapitular. Ya hablamos sobre qué implica levantar capital y dijimos cuáles son los actores principales del proceso de levantamiento de capital de startups. Pero ahora vamos a preguntarnos: ¿qué es una ronda de inversión? Una ronda de inversión, una ronda de capital, una ronda de equity, dependiendo el instrumento que deseamos utilizar para levantar capital. Tenemos que justamente entender que las startups, por su incertidumbre, van a ir desarrollando distintos estadios. En un primer estadio va a ser una idea, luego van a partir de un MVP, un Minimum Viable Product, que los va a ayudar a empezar a validar este producto con el mercado. Luego este producto va o tendría, o Dios quiera, que alcance lo que se llama Product Market Fit, donde se coincide lo que busca el mercado con lo que el emprendimiento ofrece. A partir de ahí va creciendo por una etapa de growth, donde va adquiriendo más y más usuarios o clientes. Luego está la expansión internacional, donde la startup crece rápidamente e intenta conquistar mercados. Todas estas etapas van a ser financiadas por lo que se llaman rondas. Estas rondas, que se las denomina Pre-Seed, Seed, A, B, C y en adelante, van a estar compuestas por una distinta composición de los actores que vimos antes. Y justamente en una ronda lo que sucede es que un emprendimiento define un objetivo de financiamiento atado a un objetivo de crecimiento concreto. Entonces el equipo emprendedor decide levantar determinada cantidad de dinero para lograr terminar el MVP, abrir nuevos mercados, dependiendo los objetivos que se tenga y el estadio justamente de ese emprendimiento. Y a partir de ahí no se espera que todo este dinero venga de un solo inversor.
Por eso se habla de ronda, se empieza a contactar a distintos inversores y que haya un conjunto de estos inversores que van a invertir en el proyecto hasta llegar a este número buscado por el emprendimiento para lograr estos objetivos. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de una ronda que tenga 2 inversores ángeles, una aceleradora, un fondo. Si es en una etapa pre-seed, por ejemplo, con un micro VC que decida invertir, tenemos que pensar que hay distintas, especialmente depende los lugares geográficos del mundo en el que nos encontramos, distintos valores para cada una de estas rondas. Por lo tanto, los valores van a determinar los actores que van a participar. Generalmente las rondas más altas, una ronda A, por ejemplo, ya deja de participar inversores ángeles y aceleradoras y es exclusiva de los fondos de Venture Capital, mientras que en una ronda pre-seed pueda haber un montón de fondos que no puedan participar porque los tickets mínimos son demasiado altos y no invierten en ese estadio, y todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de definir cuál va a ser esta ronda de inversión. Entonces, el nombre de la ronda de inversión va a depender del estadio de tu proyecto. Los inversores que vayas a convocar va a depender justamente del monto a levantar y el estadio de tu proyecto. Y por supuesto el objetivo que vas a levantar con esa ronda va a depender del estadio de tu proyecto. Entonces son todas las cuestiones que vas a tener que analizar al momento de abrir tu primer ronda. Entonces simplificando, en una etapa pre-semilla donde ya tenés un primer MVP, generalmente hoy es muy difícil que un emprendedor, por lo menos latinoamericano, un primer emprendedor, quizás puede suceder con emprendedores que ya hayan hecho algunos exits, levante capital solo con un PowerPoint. Es necesario contar con cierto capital para iniciar, que puede venir de Friends, Families and Fools o de fondos propios, y una pre-seed va a ayudar a fortalecer ese MVP, lanzar al mercado y poder iniciar sus primeras fases de crecimiento. Es muy difícil hoy en día levantar capital sin tener una primera validación de los primeros clientes, y para esto es esta primera ronda pre-seed. Una vez que ya tenés tus primeros clientes, comenzar un camino de fortalecimiento y crecimiento. Luego tenemos una etapa seed, cuyos valores van a depender de un montón de factores, pero podemos hablar de hasta $500,000 para una pre-seed, una serie seed entre 1 y 2 millones de dólares, y así van a ir creciendo estos valores en una serie A, en una serie B, en una serie C, y van también aumentando los objetivos que van a tener que ir cumpliendo estas startups que buscan levantar estas rondas de capital. Recuerden que el objetivo siempre es llegar al exit, es siempre llegar a la venta de la compañía para poder justamente que los inversores canjeen sus acciones por dinero y poder devolver esa inversión más ganancia, o lo que es la salida a la bolsa, y esa venta se hace a través del mercado de valores. Entonces, estas rondas pueden ser interrumpidas justamente por un exit, que es el resultado final que buscan todos estos inversores. Las startups no nacen para mantenerse a lo largo del tiempo en propiedad de sus fundadores y sus inversores como una pyme, sino que justamente se busca recuperar ese capital, tanto por el exit, por venta o por salida a la bolsa. Ahora que ya sabemos qué es una ronda, vamos a pensar y vamos a definir cuáles son las etapas de esta ronda. A mí de todas formas me gusta ir un paso atrás y hacer el análisis, y que el grupo emprendedor haga el análisis de si levantar capital es para ellos, especialmente por lo que acabo de decir. El juego de levantar capital con esta metodología y con Venture Capital es un juego que implica estar constantemente levantando capital y donde la línea de meta es la venta de la empresa. Si ustedes no están dispuestos a ese camino,
Hay otras alternativas que podrán utilizar, como el bootstrapping, por ejemplo, para conseguir los fondos necesarios para crecer. Pero una startup necesita crecer rápido, y por esa rapidez que necesita es que se levanta capital de esta forma. Pero el objetivo es claro, es un exit. Y tenés que estar dispuesto a jugar el juego bien antes de empezar a levantar capital. Y como dije antes, es difícil hoy levantar capital sin ningún tipo de validación y sin ningún tipo de producto. Mi recomendación es comenzar este camino con un primer MVP y con tus primeros clientes que demuestran que hay interés en esa solución que vos estás brindando. Una vez que llegas a este estadio donde ya tenés un producto, donde ves que a los clientes les interesa, donde ves que sin un montón de inversión en marketing se van sumando nuevos clientes a tu producto, podemos pensar en levantar una primera ronda de capital. El primer paso es diseñar, el primer paso es estar investment ready. Tenés que estar preparado para levantar capital, y a veces esta es la etapa más complicada y a veces larga, porque implica poner en condiciones a la startup para levantar capital. A veces es conseguir los primeros clientes, como ya lo dije, pero generalmente implica definir cosas como el tamaño de la ronda, o sea, cuánto dinero vas a levantar, pero precisamente basado en cuánto dinero necesitas para tu próximo hito, y justamente cuál es tu próximo hito, cuál es tu objetivo de crecimiento, a dónde vas a ir y qué vas a lograr con ese dinero que vas a levantar, y es de las decisiones más importantes que tenés que tomar. Una vez que tenés claro eso, tenés que preparar el material de presentaciones para tus inversores. Es importante que vos cuentes con un elevator pitch por si te cruzas con algún potencial inversor que te ayude a pedir una reunión, un pitch deck, que es una presentación gráfica, un PowerPoint, un Canva, que te ayude a mostrar tu modelo de negocio a los inversores. Además, tendrías que tener un data room, que es un archivo, un Drive, un Dropbox. Hay algunas herramientas específicas para esto también, donde vas a incorporar toda la información relevante de tu empresa. Los aspectos legales, tienes que tener la conformación de la sociedad ya realizada en un holding. Si no sabes lo que es un holding, te invito al episodio de que hablamos sobre holdings. Tenés que asegurarte de que tu cap table esté organizado, o sea, la participación de cada uno de los participantes actuales de la startup sea clara y poder contarla a los inversores. Necesitas contar con todas las proyecciones financieras que puedes haber hecho, que no son súper esenciales, pero la verdad es que le muestran a tu posible inversor de que sabes a dónde vas y que sabes qué vas a hacer con ese dinero, por lo tanto son más que recomendables. Los aspectos legales, como por ejemplo los contratos con tus proveedores, con tus clientes, el vesting si existe entre los inversores, y todos los aspectos legales que van a darle tranquilidad a tu inversor de que la sociedad está lista para recibir inversión. Esta es una etapa que lleva su tiempo. Tenés que poder preparar un material, especialmente hablando del pitch deck, que sea entendible, que sea atractivo y principalmente que te diferencie de la competencia. Que vos puedas captar la atención de ese inversor y que demuestres que sos una opción muy distinta a todas las opciones que hay en el mercado. Luego, en esta etapa de preparación, está la identificación de los mejores inversores. Como ya dijimos, cada inversor tiene su tesis de inversión. No cualquier inversor va a hacer un fit con tu proyecto. Esos inversores van a tener que ser del mismo rubro, por ejemplo, de invertir en la vertical en la que te dedicas, el estadio en el que te encontrás. Bien, geográficamente deben invertir en países en los que vos te encontrás. Siempre recomendando comenzar con inversores locales antes de avanzar con inversores extranjeros, salvo que vos estés viviendo en el extranjero o intentando conseguir programas de aceleración en el extranjero. Entonces es importante que vos tengas una lista
antes de comenzar a levantar capital, de cuáles van a ser esos inversores a los cuales vas a acceder, que definas también, que decidas qué prioridad le darías a cada inversor, que los evalúes entre los A, B o C, entre los mejores inversores para tu proyecto, inversores que no solo te puedan ofrecer dinero, sino que puedan ofrecerte herramientas y una red de contactos para tu proyecto. Una vez que estás con este investment ready, que tenés tus materiales de comunicación, tenés tu data room, tenés esta lista de inversores, comienza la segunda etapa, la ejecución. En esta etapa vas a tener que salir a contactar a los inversores y pedirle una reunión. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir una reunión con un inversor? A través de la recomendación de alguien. Por eso es muy importante que intentes trabajar mucho tu red de contactos, que intentes generar vínculos con otros emprendedores que te puedan presentar a sus propios inversores y que ellos te ayuden a poder conseguir esas introducciones o warm intros a los inversores. De todas formas, los call emails, o sea, mandar un email directamente a un inversor, también es una estrategia donde un montón de inversores aceptan ese tipo de contactos. Lo importante es que vos definas cada inversor cuál es la mejor estrategia para llegar y que sepas cuáles son los mejores inversores para tu proyecto. Y finalmente tenemos la etapa de negociación y cierre, la etapa donde tenemos un inversor interesado en nuestro proyecto, donde vamos a negociar las condiciones en las cuales vamos a recibir esa inversión, los documentos. En etapas tempranas generalmente se utilizan documentos como las notas convertibles o los SAFE o los KEYS, que justamente le dan un derecho futuro al inversor de una participación en la empresa, y en rondas más avanzadas ya son rondas de equity donde directamente se otorgan estas participaciones a los inversores. Bien, en las rondas de equity se negocian con el lead investor, que es el que va a llevar un poco adelante la ronda, es con quien vas a negociar, se llama el term sheet, que son las condiciones de esta inversión con mucho más detalle, mientras que en las rondas anteriores con los SAFE la negociación es un poco más simple. Y justamente este cierre de la ronda se da cuando podés lograr los compromisos de todos los inversores por el monto de dinero que vos estabas buscando levantar. Así que estas son las etapas de toda ronda de inversión. Estos son los pasos que vas a tener que seguir si estás buscando que tu startup sea invertida a través de fondos privados y de venture capital. Levantar capital tiene sus desafíos y uno de los principales es aprender a aceptar los no. Vas a tener que tocar muchas puertas antes de levantar tu primer ronda y tenés que tener resiliencia para poder pasar por este proceso. Estás buscando levantar tu primer ronda de capital pre-seed. En The Round Framework que te vamos a ofrecer un paso a paso para ayudarte a surfear las distintas etapas de toda ronda de levantamiento de capital. Te vamos a ayudar a armar tu pitch deck, te vamos a ayudar a armar tu data room, vamos a ayudarte a armar una buena lista de inversores para contactar y una estrategia para contactar a cada uno de ellos, y desde nuestro asesoramiento legal te vamos a acompañar en todas las negociaciones y cierre con cada uno de tus inversores. Así que si estás buscando levantar tu primera ronda, esta es la oportunidad para hacerlo rápido, sin errores y con el acompañamiento de expertos. Incubando Salud, la incubadora de startups de la Fundación Barceló, acaba de finalizar con el bootcamp del programa de incubación 2024, donde se presentaron 45 startups del sector salud de todo el país, de las cuales seleccionaron 30 que participaron de sus 3 bootcamp intensivos, donde se trabajó personalmente en el modelo de negocio, en sus oportunidades de mercado, en la estructura de costos, monetización, pricing y marketing, haciendo foco en el cliente. Próximamente estaremos anunciando las startups finalistas que serán incubadas. Encontré información de todos los programas, cursos y servicios de Incubando Salud en su web incubandosalud.com y en sus redes sociales @incubandosalud.
Gracias por escuchar este episodio de Startupeando y esperemos que hayas disfrutado de todos los consejos que hablamos hoy. Este episodio fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico especializado en el apoyo legal a startups. Conoce más en golosettiabogados.com. Si te gustó este episodio, no dudes en darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Además, si conoces a otros fundadores que les puede servir estos consejos, no dudes en compartirlo. Gracias por ser parte de la comunidad Startupeando y nos vemos en el próximo episodio.